Abra su Biblia en esta noche. En el libro de Juan vamos a iniciar un tema, hermano, de enseñanza en esta noche. Estuvimos viendo aproximadamente, hermano, el mes pasado, estuvimos viendo, hermano, el gran autor, ¿verdad? Usted se acuerda de ese tema, ¿verdad? Y pudimos ver que Él es el autor de la vida. Él es la fuente, hermano, de la vida, de hermano, eterna salvación. ¿Cuántos dicen amén? Miramos también el tema, hermano, que Él también es, hermano, Él no solo la fuente, no solo, hermano, el autor de la vida, sino también Él es el autor de nuestra salvación. Cuando damos gloria al Señor. Y cuando hablamos de salvación es hasta que Él venga y nos levante y seamos transformados, hermano. Los que están en las tumbas salgan de las tumbas, sean resucitados, seamos transformados y entonces seremos salvos de todo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dele fuerte una ofrenda de palmas al Señor. O sea que miramos que la salvación viene de esa palabra sotería. No es solamente, hermano, en el momento que usted llegó a Cristo y bueno, pues ya está salvo. No, la salvación opera en nosotros desde el principio, desde la predestinación que Él nos predestinó para ser salvos. Cuando venimos a Cristo, hasta cuando, hermano, seamos transformados. Y entonces dice, seremos tal como Él es. Ahí si usted va a decir, hoy sí puedo descansar en paz. Mientras Él no viene, usted y yo no podemos descansar. Usted sabe que los cristianos no podemos tomar descansos, ¿verdad? Bueno, ya me cansé de ser cristiano un tiempo, ahora ya no. Es hasta que el Señor venga. Y no te preocupes, Él te va a ayudar, porque salvación, sotería es, hermano, ser salvo, ser ayudado, ser auxiliado, ser socorrido. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces no te preocupes, las veces que necesitas, ven a Él y Él está ahí para ayudarte. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y terminamos, hermano, viendo también que Él es el autor de nuestra fe, ¿verdad que sí, hermano? Terminamos en eso, en el autor de nuestra fe, que Él es el que de Él se origina, Él es el que dirige nuestra fe, hermano, porque acuérdese que terminamos en esto de la fe, hermano, por la razón, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, dice, y todos estos por la fe alcanzaron promesas, dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe es la única que nos va a sostener a nosotros hasta alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo Jesús. Por eso necesitamos, hermano, siempre, hermano, estar apegados, como dice el libro de Juan capítulo 15, a Él que es la vid verdadera, porque fuera de Él nada podemos hacer. En esta noche vamos a iniciar un nuevo tema. Le he puesto, hermano, la vida del Espíritu. Es un tema muy importante, hermano, ¿verdad? Porque usted tal vez podrá decir, bueno, ya sabemos lo que es la vida del Espíritu, pero se lo voy a recordar una vez más entonces, ¿verdad? Porque creo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque conocemos lo que es la vida del Espíritu y a veces son manifiestas más las obras de la carne. Muchas veces conocemos bien lo que es la vida del Espíritu, pero andamos más militando en la carne, hermano. Mire, pensamos más en las cosas de abajo que no en las cosas de arriba. Y la vida del Espíritu es aquella que nos lleva siempre a poner la mirada arriba, donde Cristo está sentado también a la diestra del Padre. Y la vida del Espíritu, hermano, es la que en nosotros nos hace morir cada día, hermano, las obras de la carne. Porque usted sabe, Jesús, el apóstol dijo también, hermano, mire, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, dice, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso vamos a estar hablando, hermano, no sé cuánto tiempo nos va a llevar este tema, porque el Espíritu es tan profundo. Yo le decía, cuando siempre se trata de hablar pues de la palabra del Señor, hermano, nosotros no podemos explicar la palabra. Todo tiene que venir por revelación de parte de Dios a cada uno de nosotros, según la necesidad que hay en nosotros. Así que en el libro de Juan capítulo 6, verso 63, quiero, hermano, poner este versículo
como una base, hermano, de lo que Jesús le explica a los discípulos que se habían quedado asombrados, atónitos, diciendo: qué fuerte hablas tú, ¿verdad? Qué tan en serio son las cosas que tú hablas de Dios. Eso les trataron de dar a entender a los discípulos, porque les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá parte conmigo en mi reino, ¿verdad? Y vuestros padres comieron el maná del cielo, pero les dijo: yo soy el verdadero pan, y el que coma, dice, de mi carne, tendrá parte conmigo. Y los discípulos dijeron: qué duro habla él, ¿quién podrá entender? Y él conocía esas cosas, y por eso les dijo: de eso se maravillan. Les voy a decir esto, y es ahí donde Jesús les dice, ahí usted al llegar a su casa lea parte del capítulo 6, pero en el verso 63, que es el que quiero tomar como la base, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da la vida. Mire, el Espíritu es el que da vida. La carne, que dice, hermano, para nada, diga para nada. Diga en esta noche: mi carne para nada aprovecha. Es más, nos meten problemas siempre. ¿A cuánto nos meten problemas siempre la carne? Y usted a veces quisiera decir: ay, yo quisiera ya andar solo en el Espíritu, pero como el Espíritu está metido en este cascarón, entonces tenemos el conflicto de la carne, ¿verdad? Porque tiene, mire, el Espíritu siempre va a estar en enemistad con la carne y la carne con el Espíritu. Porque, hermano, al Espíritu no le agrada lo que hace la carne muchas veces, y la carne no quiere nada del Espíritu. Amén. Entonces acuérdese que por eso Gálatas dice que el Espíritu y la carne tienen una lucha, diga, constante. O sea, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dirija, hermano, en estas enseñanzas que el Espíritu nos va a impartir, para que aprendamos a vivir, hermano, y a esforzarnos cada día, hermano, a vivir la vida del Espíritu. ¿Cuántos anhelamos vivir siempre la vida del Espíritu? Amén. Todavía no podemos ser, hermano, andar en una... Somos espirituales ya, diga: yo ya soy espiritual. Porque acuérdense que nosotros somos espirituales, hermanos. Si lo eran los fariseos, y que eran hipócritas, ¿por qué no nosotros? Los fariseos eran espirituales, mire, oraban, ayunaban 2 veces a la semana. Miren, nos ganan, ¿verdad que sí? Bueno, ¿sí o no? Miren, 2 veces a la semana ofrendaban de todo, diezmaban de todo, hacían largas oraciones, no esas relámpagos, no, largas oraciones, hermano. Y cuando usted lee todas las definiciones de los fariseos que hacían, eran cosas espirituales, pero nunca regeneraron su vida externa. ¿Sí me entiende? Nunca se esforzaron por hacer cambios, hermano, no podían. Pero a nosotros por eso nos han dado el Espíritu Santo, para que Él nos ayude, nos enseñe y nos guíe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos para que a través de tu palabra seamos iluminados, seamos guiados una vez más, Señor, en la verdad de ella. Que a través de tu Espíritu Santo seamos instruidos, podamos ser equipados para toda buena obra. Que la luz tuya, Señor, alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y una vez más, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, el que dirija, Señor, nuestros pasos en todo tiempo y en todo momento, para poder nosotros disfrutar de esa vida, Señor, que solamente tu Espíritu puede dar a todo aquel creyente en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Oramos por aquellos
que a través de las redes sociales nos sintonizan, que también ellos sean ministrados por tu palabra. La unción que nos va a ministrar en esta noche los ministra a ellos también, Señor. La unción que quita cargas, rompe yugos, Señor. La unción que enseña, capacita y nos guía a toda verdad, Señor, también sea sobre ellos como en nosotros en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús, a fin de que a través de tu palabra seamos enteramente completos para toda buena obra que tú preparaste de antemano, que andemos en ella. En el nombre de Jesús, la iglesia del Señor dice amén. Diga en esta noche: necesito la vida del Espíritu. ¿Cuánto necesitamos la vida del Espíritu? Jesús, hermano, ya le hablé un poco de lo que está aconteciendo en la sinagoga. Después de terminar de la sinagoga, Jesús explicando en la sinagoga, diciendo esas cosas respecto al que, hermano, al que comía su carne, porque su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Y todos se quedaron así. Los discípulos, hermano, dijeron: qué fuerte les habló esta vez. Y entonces Jesús les dice a ellos: ustedes se maravillan de estos, pero les quiero dejar saber que el Espíritu es el que da vida. La carne, les dijo, para nada aprovecha. Entonces, una vez más diga: la carne para nada aprovecha. O sea, la carne, hermano, usted sabe que pues solamente le interesan las cosas de abajo. Las cosas de abajo es lo que a la carne le agrada. ¿Verdad? Por esa razón es que nosotros tenemos que estar siempre conscientes, hermano, mire, de las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios, de las cosas que son de arriba y de las cosas que son de abajo. Aquí abajo hay cosas, hermano, que son buenas y que no son lícitas a nosotros, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Pero lo que quiero que miremos en esta noche, en este tema, es que aprendamos que la vida del Espíritu no se puede comprar. Usted no puede comprar la vida del Espíritu con dinero, ni con ofrenda, ni pactar, no, nada de eso. La vida del Espíritu, hermano, solamente, mire, aún por ir todos los días a la iglesia, no podemos obtener la vida del Espíritu. Aunque usted sea pentecostal, aunque usted sea llamada final, aunque usted se autodenomine como quiera, pero si, hermano, nosotros, el único que puede dar la vida del Espíritu o hacer que la vida del Espíritu se manifieste a nosotros, hermano, es el Espíritu Santo morando en el espíritu del creyente. Por esa razón, hermano, es que quiero ponerle esto bien claro y dejárselo, porque muchas veces pensamos, hermano, que el ir a la iglesia, mire, el venir aquí al culto y recibir la enseñanza es algo espiritual. Pero eso espiritual no nos garantiza a nosotros andar en el espíritu, porque usted recibe la enseñanza. Y hasta que usted y yo disponemos nuestro corazón, obedecer la enseñanza, la palabra que el Espíritu escribe en nuestros corazones, entonces cuando nosotros determinamos obedecer a esa palabra, entra el Espíritu. Y entonces el Espíritu, hermano, con la palabra se hace rema en nosotros y entonces se hace viva en nosotros. Cuando damos gloria al Señor por eso. O sea, por esa razón, hermano, mire, yo orando al Señor para ver cuál era el tema que nos tenía para nosotros iniciar este otro tema, hermano, tan importante, que es la vida del Espíritu. Porque nosotros, hermano, nosotros somos producto de la carne, ¿verdad? Y por ser producto de la carne heredamos, hermano, una vida de pecado. Y usted ya sabe, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, nosotros que estábamos muertos. Pero cuando dice y Él nos dio vida, no está hablando que usted siga viviendo la misma vida y yo, sino nos dio una nueva vida. Diga: yo tengo una nueva vida, ¿verdad? Entonces Él nos dio una vida, hermano, mire, a nosotros, hermano, nos dio vida, la vida de Dios. Ahí ya no está hablando de la vida terrenal, de la vida, hermano, que heredamos de nuestros padres, sino está hablando de la vida de Dios.
Y entonces por eso quiero hablarle de este tema tan importante de lo que es la vida del Espíritu. Mire, hermano, porque el único que nos puede transmitir la vida de Dios en nosotros es el Espíritu mismo de Dios. Acuérdese que nosotros, el hombre fue creado del polvo de la tierra. El Señor sopló en el hombre aliento de vida. Pues en otras palabras, hermano, sopló de su espíritu. Mire, hermano, de su vida, de él mismo, sopló en aquello que había hecho. Mire, hermano, del polvo de la tierra. Y cuando sopla de él, hermano, mire, y entra, es donde surge el alma en el hombre, ¿verdad? Pero el hombre viene, y dice la escritura, y vino el hombre a ser un alma viviente. Y entonces el hombre era, mire, cuerpo, alma y espíritu. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero quiero recordárselo para que miremos, hermano, donde viene ahora a activarse esa vida del espíritu. Mire, hermano, ¿verdad? Porque esa vida del espíritu no se puede obtener, hermano, como le dije, con dinero, ni porque uno pertenece a una religión, a un nombre ministerial reconocido, aunque usted se siente a la par del mejor apóstol, hermano, que esté en la tierra predicando a Jesucristo. Nada de eso le va a garantizar a usted la vida del espíritu, porque es algo que solamente el espíritu transmite a nosotros. Entonces el hombre comenzó, hermano, a caminar y a desarrollarse cuerpo, alma y espíritu en el huerto. Aun cuando es echado del huerto, escuche bien, el Señor en su gran misericordia, diga, en su gran misericordia, porque Dios, si Dios hubiera querido, hubiera quitado su espíritu, hermano, del hombre desde en el huerto, pero no le quitó de su espíritu. Le dejó todavía de su espíritu en el hombre. Y cuando el hombre sale del huerto, por eso es que ustedes cuando leemos la escritura, tenemos un Adán que enseñó a un Abel lo que a Dios le agradaba. ¿Y cómo se le iba a enseñar? Porque Dios había dejado de su espíritu en él. Y Dios en su gran amor y su misericordia los dejó todavía así caminar, hermano, mire, hasta cuando usted y yo llegamos a Génesis capítulo número 6. 7 generaciones después, escuche bien, hasta después de Enoc, que viene ya, y usted mira a Noé, hermano, mire, en ese entonces Dios determina y dice el Señor: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre, ¿qué dijo? Carne es. El hombre es de abajo. Mire, en otras palabras, el Señor dijo: no voy a seguir dejando mi espíritu en el hombre. Y entonces el Señor retira, mire cómo es eso, retira su espíritu del hombre. Pero el espíritu que queda en el hombre, porque usted sabe que aparte es el espíritu del hombre y aparte es el espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el espíritu del hombre, donde Dios quita de su espíritu de él, del hombre, se apaga. Por eso nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad que sí? Nuestro espíritu estaba muerto. Le hablaban de Dios y no quería ni oír, no quería saber nada, hermano, mire, porque el espíritu en nosotros estaba muerto. Usted no tenía razón de Dios, usted sabía de Dios porque le decían, nuestros padres nos dijeron: mira, va a misa y esto aquí, y mira al cielo, y cuidado, haces algo porque Dios te está viendo. Y por eso, pero no porque el espíritu le estaba enseñando a usted, sino porque a usted alguien le estaba diciendo. Pero ahora usted recibe la enseñanza aquí. Y ahora usted en Cristo, cuando se va y donde quiera que andamos, nadie le enseña. El espíritu que está en usted de Dios y el espíritu nuevo que puso a morar. Mire, el espíritu nuevo que nos dieron, y dentro del espíritu nuevo que nos dieron, Dios puso a morar su espíritu. Es el que te dice, le habla rápido a tu espíritu: acuérdate que eres un hijo de Dios. Y al espíritu, al alma:
se lo transmite, ¿verdad que sí? Y le dice, eres hijo de Dios, no puedes estar haciendo esas cosas. Y el alma, hermano, comienza a veces a altercar con el espíritu. Porque el alma, escuche bien, el alma es muy sentimental. ¿Verdad? El alma, no, es que aquí, y solo mates es el alma. Bueno, no sé si su alma es llena de mates, la mía sí. Y ayúdeme a mi alma si quiere. Si la suya no, pues la felicito o lo felicito, hermano. Pero yo he tenido problemas con mi alma siempre. Entonces, por esa razón estoy tomando un poco el tiempo de explicarle, hermano, la vida del espíritu. Porque entonces nosotros, como estábamos muertos, hermano, en delitos y pecados, por eso lo llevé hasta Génesis 6, hermano, para que usted mire ahí donde el Señor dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre. En otras palabras, el Señor dijo, mi espíritu ya no va a seguir en el hombre enseñándole nada, lo voy a quitar. Mire, hermano. Y entonces es ahí donde surge todo eso. Pero como el Señor preservó una raza, vea que sí, hermano. Preservó ¿a quién? A Noé, su familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano. Y entonces Noé siguió con el conocimiento de Dios, hermano, enseñó a sus hijos, etcétera, etcétera. Y de ahí pues sigue fluyendo, hermano, una descendencia pero el espíritu se apagó, hermano, se quedó fuera del conocimiento de lo que eran las cosas de Dios. Por eso ahora nosotros en Cristo Jesús, diga en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús ahora nosotros, hermano, nos dieron de su espíritu. Mire, por eso es que el Señor ya había prometido desde antes, hermano, hablando en el libro de Ezequiel. Si quiere, acompáñeme ahí rápido para que usted lo lea o tome nota solamente, hermano. Pero en el libro de Ezequiel, cuando usted y yo leemos, dice, hermano, la escritura que en Ezequiel capítulo 36, hermano, leemos, hermano, ¿ya lo tiene? Mire, Ezequiel 36, versos 26 al 27. Mire, el Señor había prometido, escuche bien. Además, dice en el verso 26, os quitaré, mire, además os daré, dice, un corazón nuevo y pondré, que dice, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, que dice, un corazón de carne. Mire, y dice el verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice, hermano? Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, no soy yo el que le obliga a usted ya a obedecer, a agradar a Dios, sino es Dios mismo a través de su espíritu en nosotros. Dice, y os haré. Mire, hermano, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Y os haré, ¿qué dice? Que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Muchos podrán decir, pero esto es del Antiguo Testamento, ya no estamos en la ley de Moisés, etcétera. Pero el Espíritu también tiene una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Diga, el Espíritu también tiene ley, porque Dios, hermano, es un Dios de orden. Y Dios siempre establece leyes, ¿verdad que sí, hermano? Entonces también el apóstol dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la esclavitud, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces hay una ley en el Espíritu, hermano, mire, y esa ley es la que ahora está en nosotros y que nos va siempre enseñando, hermano, a obedecer en las cosas que a Dios se requiere. Por eso es que es muy importante,
hermano, este tema de la vida del Espíritu, porque es difícil, hermano, para la carne esta vida, pero nada es imposible para Dios. Diga, nada es imposible para Dios. No le estoy diciendo que usted y yo vamos a lograr caminar el 100% en la vida del Espíritu, pero sí tenemos que ocuparnos de andar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice: si vivís en el Espíritu, andad también en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis más los deseos de vuestra carne. Dice, ¿verdad que sí, hermano? Entonces el Espíritu nos ayuda a nosotros a ir eliminando los deseos de nuestra carne. Pero si nosotros andamos y militamos solo en la carne, entonces vamos a tener siempre deseos en todo lo que es la carne. Pregúntele a que está: ¿cómo están tus deseos? ¿Son espirituales? Ay, hermano, tengo hambre. Bueno, eso es permitible, ¿verdad que sí? Que usted quiere echarse su taquito, ¿verdad que sí? Pero estamos hablando de otros deseos. Usted sabe que en el camino a veces uno conoce personas: ay, yo quisiera ya dejar de ir a la iglesia, sí, me doy la grande afuera. Dice, esos son deseos de la carne, hermano. Pero la persona que está esforzándose y luchando por, hermano, agradar al Señor, hermano, mire, por eso es que el Señor dijo que, hermano, iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner uno de carne, y nosotros iba, hermano, a poner un espíritu nuevo. Y dijo: y dentro de ellos pondré de mi espíritu. Nadie les va a enseñar, sino yo les enseñaré, dijo el Señor. Porque ya estaba la promesa desde antes. Y en aquellos días nadie los enseñará en el camino que debéis de andar, sino el Señor mismo os enseñará a vosotros. Dice, cuando damos gloria al Señor, dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es el que nos enseña a nosotros, hermano, a vivir, hermano, esa vida del Espíritu. Mire lo que dice aquí, hermano, según lo que leíamos en la introducción. Hermano, dice que es el Espíritu el que da vida. Entonces, el único que nos puede dar a nosotros la vida de Dios es el Espíritu. Es el Espíritu, hermano, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo también a 2 de Corintios capítulo 3, verso 4, porque quiero ir poniendo bases para que miremos, hermano, y conocer la importancia, hermano, de la vida del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Dios, hermano, también tiene y ejerce un ministerio. ¿Sabía usted eso, verdad? O sea, por esa razón es que, hermano, nosotros podemos ver desde el principio, vemos al Padre como el Creador, vemos al Hijo como el Redentor, hermano, que nos envía le ruega al Padre para que el Padre nos envíe a nosotros la promesa del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros seamos cada día regenerados, porque Él es el único que puede ir regenerando nuestra vida. Él es el que nos va renovando cada día. Él es el que nos va cambiando cada día. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Usted y yo podemos venir a la iglesia toda una vida, pero si no dejamos que el Espíritu Santo haga cambios en nosotros, nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a ser regenerados, hermano, en diferentes maneras de pensar y de vivir, hasta cuando nosotros disponemos: Espíritu Santo, guíame, instrúyeme, dirígeme, ayúdame, por favor. No puedo, tú bien sabes. Y el Espíritu Santo es una promesa que Jesús dijo: Él estará con vosotros y en vosotros para siempre. Amén. Al menos que usted se aleje de Dios, y al menos que usted renuncie a la fe, y al menos que usted comience a invocar otros dioses, entonces usted abre puertas y entonces pueden llegar otros espíritus. De lo contrario, somos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, y el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios.
¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Juan, hermano, mire, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros y Él cuida de nosotros. ¿Cuándo damos gloria al Señor? ¿Quiere que lo cuide el Espíritu Santo? A ver, no lo miro tan convencido. Diga, yo quiero que me guíe el Espíritu Santo. Quiero que me enseñe, que me instruya, hermano. Sí, hermano, porque Él es el único. Mire, Él es el único que nos puede enseñar la vida de Dios. Usted puede entender el mensaje y decir qué bonito estuvo, qué tremendo, y se va. Pero si usted no le da importancia al Espíritu Santo, el mensaje se queda archivado en su cabezota. Y en la mía también, sin caso lo ofendí. Y le dije cabezota porque, hermano, nos hacemos tan cabezones a veces que no hacemos nada. Porque no le estamos dando al Espíritu Santo el lugar que se merece Él para activar la vida de Dios. Tenemos el logo, el Espíritu mora en nosotros, pero como no decidimos hacer nada, no se hace rema. Cuando decidimos, entonces el logo que Él escribe en nuestros corazones y Él que mora en nuestro espíritu y decimos hoy sí, entonces entra y activa la palabra en nosotros y entonces vivimos su palabra. Porque su palabra es viva y es vida. Dele una ofrenda de palmas a Jesucristo. Entonces dígale una vez más al que está al lado tuyo, tu carne para nada aprovecha. Cuídala bien, haz lo que quieras, está bien, es el templo, es la morada del Espíritu Santo de Dios, todo eso está perfecto, pero hermano, no puedes inclinarte solo a tu carne aquí abajo, sino una carnicería caminando. Mire lo que dice Segunda de Corintios, porque quiero llevarlo despacio porque, hermano, no vamos a entender la vida del Espíritu si no miramos bien lo que es el Espíritu Santo. ¿Vea? Lo que es el Espíritu Santo. Acuérdese que, hermano, mire, cuando usted busca espíritu en el Nuevo Testamento, usted encuentra espíritu como en la palabra del griego como neuma, que quiere decir aliento, que quiere decir también vida, ¿verdad que sí? Pero lo que en sí da a entender, hermano, ese aliento es el que nos hace a nosotros ser personas racionales respecto a las cosas de Dios. Escuche bien. Entonces, racional es una persona, hermano, que entra en razón en las cosas de Dios. Por eso dice la Escritura que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, con razón, a quien se lo estamos dando todos los días de nuestra vida. Entonces el Espíritu, escuche bien, el Espíritu es el que nos activa a nosotros a entender a Dios, porque a Dios no, usted no puede entender a Dios con su mente, porque su mente es parte de su alma. Usted tiene primeramente que creerle a Dios. Y segundo, escuche bien, no puede usted con su mente cuestionar a Dios, sino que usted debe de creer su palabra, hermano, y dejar que el Espíritu active esa palabra en cada uno de nosotros, hermano. Mire, ¿verdad? Porque el alma es parte de la mente, escuche bien, ¿verdad? Entonces el alma, hay muchas cosas que no le da la razón a Dios. Sinceramente, hay muchas cosas que usted pasa en su vida que en su mentecita no le ha dado la razón a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Porque yo, tu ungida, tu ungido, la niña de tu ojo, le dice usted, ¿verdad? No sé, Señor, ¿por qué? Porque nuestra mente, hermano, nunca va a entender las cosas de Dios. Si usted espera entender con su mente las cosas de Dios, nunca lo va a obedecer. Usted y yo debemos de creerle a Él y obedecerle.
y luchar por aquellas cosas que todavía batallan en nuestra mente. Por eso, escuche bien, esta palabra de neuma es el aliento, es la vida, es la parte racional del hombre, que en el hombre le da a entender, hermano, que hay Dios. Por eso usted puede ir a hablarle a cualquier gente que no sea cristiano, hermano, mire, y le puede decir usted, pero, no, yo no creo en ninguna religión, pero cree en Dios. Bueno, yo sé, le dicen que sí, ha de haber un ser supremo que hizo todas las cosas, porque, hermano, dentro de ellos hay una partecita que todavía le tiene una señalita, ¿verdad que sí? De que lo que está aquí abajo y lo que está arriba fue creado por alguien, y ese es Dios, nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, eso es el espíritu, ¿verdad? Hablando en el griego, viene de esa definición de esa palabra neuma, ¿verdad que sí? ¿Verdad? El que entra en la razón de las cosas de Dios. Por eso es que dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Diga espiritualmente. Nunca, hermano, las cosas de Dios no dice se han de pensar con la mente, dice se han de discernir, ¿verdad? Y acuérdense que el discernimiento es un don del Espíritu Santo. Y a uno le es dado el don de discernimiento de espíritus. Por eso usted no puede pensar y cuestionar a Dios con su cabecita. No podemos decirle, Señor, pero es que, mira, Señor, hasta no puedo ni dormir y hasta dolor de cabeza. Olvídate de eso. Mejor discierne espiritualmente. ¿Cuántos discernimos espiritualmente las situaciones que pasamos? Amén. Gloria a Dios, lo felicito, porque son pocos los que disciernen las cosas. La mayoría piensan con su mente, y por eso muchas veces resultan desanimados. Entonces ya no pienses, discierne. ¿Por qué este me maltrató y no le hice nada? Solo discierne. El enemigo que está enojado, pero el Señor lo cambiará y será en bendición para mí. Porque si lo piensas, no sabe ni con quién se ha metido, ahorita que no hay nada aquí, un solo me lo voy a bajar. La mente carnal, hermano. Entonces se han de discernir espiritualmente. Bueno, entonces le dije que el Espíritu Santo ejerce un ministerio. Diga, el Espíritu Santo ejerce un ministerio. Bueno, dice, hermano, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 al verso 9. Quiero que miremos ahí, porque dice de esta manera: y esta confianza tenemos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, hacia Dios por medio de Cristo. Dice que todo esto, diga, es vida del Espíritu. Diga, vida del Espíritu. Porque usted espiritualmente tiene que estar convencido quién es en el Señor, aunque su alma le diga lo contrario. Y aunque su condición nos señale por lo contrario, en su espíritu usted debe saber quién es usted en Dios. ¿Entiende eso, hermano? Porque acuérdense que hay un enemigo que nos llama a nosotros por todos los fracasos que nosotros tenemos. Pero Dios no nos llama por el nombre que, hermano, el enemigo nos llama. El Señor nos llama hijos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Alguna vez? Porque yo conozco a veces cristianos en toda su vida que jamás han pecado. Y yo no me necesitan decir nada. Cuando ya me dicen así, yo sé que son mentirosos, porque la Escritura lo dice. Eso no se necesita ni pensar ni razonar, sino se ha de creer espiritualmente. El que dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso. ¿Pero en qué estábamos? Ayúdeme. ¿Alguna vez dijimos alguna mentirita? ¿Y cómo le dijo el diablo a usted? Lo primero que le dijo:
¿Cómo le dijo? No, no le dice nada el diablo a usted. Porque a mí lo primero que dice, mentiroso. ¿Nunca le ha dicho el diablo mentiroso a usted? Y de repente usted oye esa voz que le dice así, mentiroso. Y dice, Señor, perdóname. ¿Y cómo oye que Dios le dice? Ven para acá, hijo. Confiesa y yo te voy a perdonar. Dios siempre nos llama hijos. Por eso todos aquellos que llevaban a la mujer de adulterio, esos eran del diablo, hermano. Mira, adúltera, decía, mire, hermano. Y Jesús dijo, bueno, ustedes no tienen pecado. Si no tienen pecado, entonces tiren la primera piedra. Pero los tenían, pero ocultos. Porque entre nosotros no pueden haber pecados ya ocultos, porque Dios conoce todas las cosas. Que no nos miren es otra cosa, pero eso no quiere decir que son ocultos, porque usted y yo tenemos la obligación de ir al trono. Señor, perdóname. Tú bien sabes que no puedes esconder nada, todo está al descubierto delante de tus ojos. Necesito que me ayudes. Reconozco lo que soy y reconozco que solo tú puedes ayudarme. ¿Cuántos lo hacemos? Amén. Sí, hermano, pues. Vea, porque usted antes de enojarse primero mira quién lo está viendo. Antes de enojarse, hacer una gran carota así, primero mira, ¿no habrá un hermano por ahí? Se convierte en el Hulk. Pero de repente está así, y hermano, mire, y de repente mira al pastor. Bendiciones, pastor. ¿En qué estábamos, hermano? Pero Dios conoce todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces el apóstol Pablo dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Mire, Dios desea que usted sea un hijo que le tenga confianza. Pregunto yo, ¿le tiene usted confianza a su Padre Dios? Yo he conocido, hermano, hijos que nunca le tuvieron confianza a sus padres y hasta hoy en día no les tienen confianza y por eso les va mal. Y padres porque no les dieron confianza a sus hijos. Pero tenemos un Padre que nos da confianza a nosotros. Pero tampoco se aproveche. Dígale que está al lado, tampoco nos aprovechemos de la confianza. Pero dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino dice que nuestra suficiencia es de Dios. De mí nada procede, lo que es de arriba, todo procede de Dios en mí. Lo que usted tiene de arriba, nada procede de usted, todo procede de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nunca diga cómo Dios me usa, no, todo procede de Dios. Oh, qué predicación y qué mensaje, procede de Dios. Y si Él cierra los cielos, nada viene a la tierra. Por eso el apóstol dice, no, nosotros tenemos confianza del ministerio que tenemos y lo hemos recibido de Dios por medio de Cristo Jesús, pero en ninguna manera piensen ustedes que lo que le damos es de nosotros, sino procede de Dios. Dice, el cual, verso 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino de, ¿qué dice, hermano? Del Espíritu. Diga, ministros del Espíritu. Diga, ministros, siervos del Espíritu. Diga, yo quiero ser un siervo del Espíritu. Hermana, diga en esta noche, yo quiero ser una sierva del Espíritu. Porque una cosa es ser un ministro de letra y otra cosa es ser un ministro del Espíritu.
¿Sí me entiende? El ministro de letras solo va a dar información, pero el ministro del Espíritu tiene que transmitir siempre la vida de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, la Biblia dice esto, pero tú no haces nada de eso. Entonces, ministro del Espíritu al ministro de la letra. Usted elige qué ser. Pero Pablo dice que, hermano, Él nos ha hecho a nosotros, dice, ministros del Espíritu, dice, ¿verdad que sí? Porque, ¿qué dice, hermano? Siga leyendo conmigo el verso 6. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces hay un problema. La carne para nada aprovecha, el Espíritu da la vida. La letra mata. ¿Cuántas letras sabes? Si no haces nada, te mató. Pablo dice, también que estaba mientras no conocía ley. Cuando conocí la ley y la transgredí, la ley me mató. Tampoco digo que la ley es mala. A la verdad, la ley es buena, pura y santa. Está hablando en el Nuevo Testamento. No está diciendo que ya no sirve. Todavía está vigente. Porque si no, siga robando usted. Pero ahí la Escritura dice, no robarás. Antiguo y nuevo. Porque la ley es espiritual. Dice, mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. Entonces es ahí donde nosotros, hermano, tenemos que prestar mayor atención a estas cosas, porque tenemos el problema en el libro de Juan 6:63, donde iniciamos, donde Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Ahora aquí dice el apóstol Pablo, la letra mata, pero el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da la vida. Te podría decir, el ministerio que ejerzamos para nada puede aprovechar si no es guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Los dones para nada nos pueden aprovechar si no somos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos profetizan diciendo Dios dijo y Dios no dice nada? Muchos profetizan por sentimientos. Sí, hermano. Muchos profetizan porque alguien les contó algo. Alguien les dijo algo. Alguien, hermano, le mencionó algo de la iglesia y profetizan muchas veces por lo que oyen, por lo que otros dicen, pero no porque Dios dijo. No lo estoy hablando solo por aquí, esto es general, hermano, y no por hoy. Yo nací en una iglesia, hermano, donde se ministraba la profecía desde, hermano, en los cultos. Pero se trastocaba, se mañoseaba muchas veces, porque la profecía no es para manipular ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a los hijos de Dios. La profecía es para traer el mensaje de Dios. ¿Sí me entiende? Fíjese, hermana, que el Señor me puso este sentir y tengo que decírselo, pero porque es el Señor y tal vez es usted. Entonces hay que, por eso necesitamos, hermano, mire, diga, necesito la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu, hermano, hace a un lado. Mire, yo puedo oír, a mí me pueden pasar muchas cosas. Y puedo pasar por situaciones duras, pero yo tengo que hacer a un lado muchas cosas en mi vida. Para poder dejar que el Espíritu siga fluyendo en mi vida y siga fluyendo en lo que quiere darnos a nosotros. Imagínense si yo oigo que alguien dice algo de mí, voy a preparar un mensaje y se lo voy a aventar del púlpito. Ya no es Dios. Sí, ¿sí me entienden? Ya no es Dios. Entonces ya es la letra. Y la letra mata. ¿Cuántas letras sabe usted de la palabra? Yo a veces me gusta hablar con hermanos y a veces digo, el Señor, este hermano sabe mucho. Mucho sabe, lo felicito, Señor. Considero hasta que me está ganando en la letra. Pero en vida, Señor, ayúdalo por favor. A esta hermana, qué bonito se oye.
Y ala, me habla unas profundidades que me hace sentir tan chiquito, Señor. Pero como la veo y discierno, Señor, mucha letra y nada de vida. Por esto le estoy hablando de este tema, la vida del Espíritu. ¿De qué nos sirve? Hebreo, arameo, griego y pataleo y toda la cosa, hermano. Porque si no entiende el griego, el hebreo, hermano, entonces usted patalea, ¿va? Si a veces yo le digo, mire, esta palabra significa esto en el griego, en el hebreo, hermano, mire, es para que ampliar un poco en definiciones y tengamos un mejor conocimiento. Pero el conocimiento, si no se activa, no hay experiencia de vida. Porque el conocimiento en sí, nosotros decimos, ya leí, tengo ese conocimiento. Conocimiento es que usted tenga la información. Usted entra en relación con la información y usted aprueba que eso es de Dios y usted ya tiene conocimiento. Y como usted tiene conocimiento, anda en ese conocimiento y se hace sabio. Eso es lo que la Escritura, hermano, sobre todo adquiere sabiduría, inteligencia y conocimiento. 3 cosas. Diga sabiduría, inteligencia, conocimiento. Cuando la sabiduría entra en relación con la inteligencia y en práctica con nosotros, adquirimos el conocimiento y eso nos hace ser personas sabias. Esta persona es sabia hasta para hablar. Amén. Bueno, sigamos aprendiendo. Usted sabe que mientras Cristo viene tenemos tiempo para aprender. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Así que no se sienta mal, hermano, porque usted y yo estamos aprendiendo. Yo no le estoy diciendo que sé todo, le estoy diciendo estamos aprendiendo. Entonces, mire lo que dice acá, estamos en el verso 6, ¿verdad que sí? La letra mata, pero el Espíritu, ¿qué dice, hermano? Da vida, da vida. Y si el verso 7, y si el ministerio, porque le estamos hablando del ministerio que ejerce el Espíritu Santo, hermano, en la vida de los hijos de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los lavados con la sangre de Cristo, de los que tienen el Espíritu Santo sellados, bautizados, llenos, hermano, mire. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Diga, un ministerio de letra es un ministerio que se desvanece, pero un ministerio del Espíritu es un ministerio que permanece. Un hijo de letra se va a desvanecer, pero un hijo del Espíritu va a permanecer. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Nosotros somos una iglesia del Espíritu. Diga, yo soy una iglesia del Espíritu. Nosotros somos una iglesia del Espíritu, hermano. Mire, hermano. Y entonces por eso Pablo dice, aquel ministerio de letra, que aun cuando el pueblo miraba el rostro de Moisés, se desvanecía. O sea, una gloria que se desvanecía. La gloria del Espíritu Santo en nosotros, donde quiera que usted va, le dicen, usted tiene algo diferente. No sé qué hay en usted, pero su forma de hablar, su caminar, su actitud, lo que hizo ahorita, disculpe, usted es de alguna religión y usted le dice, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, tengo al Espíritu Santo. Es una gloria que usted no está en el culto, pero no se desvanece. La vida del Espíritu Santo no se va a desvanecer de usted, va a permanecer con usted. Pablo y Silas estaban en la cárcel, metidos ahí, hermano, mire. Pero ellos tenían la vida del Espíritu. Digan, la vida del Espíritu. Ahí en la cárcel, hermano, después de verse azotados, golpeados, latigueados y todo, hermano, mire, por causa del evangelio. Pero Pablo y Silas ahí oraban y alababan a Dios, y el Señor
les quitó las cadenas, abrió puertas de la cárcel, hermano, y sin que se fugaran, les dio la libertad. Porque el ministerio del Espíritu Santo no es un ministerio que se desvanece. Hoy soy hija de Dios y mañana no. ¿Cómo que no? Tú eres hija y eres hijo de Dios siempre. Que eres el más necesitado es otra cosa, y no eres el número uno. Somos todos. Porque entre más nos usa Dios y entre más nos da Dios, más necesitados estamos de Él, hermano. Usted sabe, yo oigo las ovejas, el pastor no necesita nada. Digo, ay, si supiera yo soy el más necesitado de todos. Y no le estoy hablando en términos materiales, en todo eso. Entonces sepa en esta noche que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio que no se desvanece. La vida del Espíritu Santo no es para que hoy alumbre y mañana se apague, es para que siempre esté en nosotros. ¿Queda claro eso o no queda claro eso, hermano? No es con su fuerza, es con mi espíritu, dijo el Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Y entonces dice, escuche bien, que ese ministerio se desvanecía. Verso 8. ¿Cómo no será aún con más gloria? ¿Qué dice, hermano? El ministerio del Espíritu. Diga, yo estoy bajo el ministerio del Espíritu. Está bien que tenemos un nombre ministerial y hermano que nos cubre y todo, hermano, y desarrollamos una comisión, hermano, ministerial, ¿verdad? Joel 2:1, pero en sí nosotros tenemos que ser siempre una iglesia que fluya dirigidamente por el ministerio del Espíritu. Porque es una gloria que no se desvanece. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy contento con todo esto. Porque hay un enemigo que siempre te dice cosas contrarias. Pero al conocer tú la verdad, y conoceráis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces el enemigo no podrá poner ataduras más en ti, porque, hermano, el ministerio del Espíritu Santo, bajo el cual estamos nosotros, lleva una gloria en los hijos de Dios que no se desvanece. No tienes que cubrirte más el rostro como lo hacía Moisés. ¿Sí me entiende? Y entonces dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces el ministerio, acuérdense, cuando viene ministerio, viene de diaconía, viene de servir y viene de servicio. Dice amén. Cuando viene, hermano, esa palabra de ministerio, usted y yo ejercemos un ministerio, es una función, es un servicio, es un trabajo, es una labor. Entonces el Espíritu Santo tiene una labor, y esa labor es perfeccionar a los hijos de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Esa labor es, hermano, perfeccionar la iglesia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces dice el verso 9, para ir terminando este pasaje: porque si el ministerio de condenación tiene gloria, que dice, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. En otras palabras, el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio donde opera la justicia de Dios. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Espíritu Santo? Entonces ya vimos, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, la letra mata, el Espíritu es el que da la vida. Hay un ministerio que está ejerciendo, hermano,
el Espíritu Santo, que es, como le dije, hermano, perfeccionar a los santos, hermano, mire, a través de la palabra. Y como meta tiene preparar la esposa del Cordero. Y con esta me despido. La esposa del Cordero, diga la esposa, la iglesia. Ese es, hermano, el cierre con broche de oro del Espíritu Santo. Cuando le damos gloria al Señor, denle una ofrenda de palmas. Por eso Él nunca lo va a dejar. Él nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar, nunca, hermano, va a dejar que usted aprenda solo. Él le va a enseñar a usted. Aunque usted ande perdido, Él lo va a guiar a toda verdad. Cuando le damos gloria al Señor por el Espíritu Santo. Apocalipsis 22:17, porque Él es el que, hermano, y por eso le estoy hablando de la vida del Espíritu, para que entendamos la riqueza que hay en la vida del Espíritu. No es solamente una enseñanza para que recibamos un conocimiento, sino, hermano, para que nosotros en esta noche determinemos: necesito la vida del Espíritu de Dios en mí. Por eso le estuve explicando lo que es el espíritu del hombre, el espíritu de Dios, hermano. Mire la diferencia de lo que hace, hermano, el Espíritu Santo. Y dice Apocalipsis 22:17, porque esta es la meta final, hermano, mire, de la labor o del ministerio del Espíritu Santo. Preparar, por ejemplo, hermano, mi meta final mía como pastor es prepararlo a usted en todo lo mejor que Dios me dé, para que usted y yo nos esforcemos por ser lo mejor de lo mejor, porque eso somos para Dios. Diga: yo soy lo mejor de lo mejor para Dios. Y entonces dice, escuche bien, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu, ¿y qué dice? Y la esposa dicen: ven. Y el que oye, ¿cuántos oímos en esta noche? Diga: ven. Y el que tiene sed, ¿cuántos tenemos sed? El que tiene sed, venga. Y el que desea, ¿qué dice, hermano? Que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuánto le damos gloria, honra al Señor que vive y permanece para siempre? Pero si usted se da cuenta, dice en el verso 17 de Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa. Dice: y a la esposa se le ha concedido y se ha preparado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cómo se preparó la esposa? ¿Sola? No, el Espíritu la preparó. Como Mardoqueo, ¿verdad que sí, hermano? Cuando dicen amén, ¿verdad? Esther no sabía los gustos del rey, pero Mardoqueo sí lo sabía. Cuando dicen amén, ¿usted conoce los gustos del rey? Mire, los conocemos, pero no los hacemos. Pero el Espíritu que está en nosotros, Él los conoce y Él nos enseña a hacerlo. Marca la diferencia. Amén. No lo estoy desanimando con la enseñanza, ¿verdad? Yo lo quiero animar, porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Entonces en esta noche, hermano, yo le dejo al menos estas bases fundamentales en su corazón, porque hay una vida del Espíritu Santo que tiene que ir fluyendo siempre en nosotros. Y acuérdese que ese ministerio tiene una gloria que no se desvanece. Delante de su familia, aunque se burlen de usted, usted tiene una gloria del Espíritu Santo en usted, que ese es el valor delante de Dios. Pónganse sobre sus pies en esta noche. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y a pedirle al Señor
que nos ayude, hermano, a vivir esa vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es algo que alguien desee o quiera hacer o no, es parte de un hijo de Dios, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Y ahora nosotros andamos en nueva vida, en vida nueva. Entonces tenemos en esa vida nueva, como es de Dios, pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a nosotros, hermano, a caminar y a vivir esa vida de Dios. El altar está abierto para que usted y yo nos acerquemos y le digamos en esta noche: Señor, aquí estoy delante de ti. Gracias por la vida de tu Espíritu, Señor, que has dado dentro de mí, Señor. Y que esta vida